En el año 1930, un hombre de 71 años caminó 390 kilómetros hasta la orilla del mar. No llevaba armas, no llevaba dinero. Llevaba solo un bastón de madera y a un puñado de seguidores. Cuando finalmente llegó a la playa, se agachó, hundió la mano en el barro húmedo y levantó un pequeño grumo de sal. Ese gesto, aparentemente insignificante, hizo temblar al imperio más poderoso del planeta. Su nombre era Mahatma Gandhi, y lo que acababa de hacer era técnicamente un delito, porque durante siglos controlar la sal significó controlar el mundo. No estamos hablando de oro, no estamos hablando de petróleo. Estamos hablando de un mineral blanco que hoy cuesta menos de $1 en cualquier supermercado, pero que en algún momento fue tan valioso que los ejércitos marchaban por él, los imperios se construían sobre él y las revoluciones estallaban por su culpa. ¿Cómo es posible que algo tan común haya sido, durante miles de años, uno de los recursos más codiciados de la historia humana? Para entenderlo, primero hay que entender por qué tu cuerpo la necesita para no morir. El cuerpo humano contiene, en promedio, entre 200 y 250 gramos de cloruro de sodio en todo momento. No es un capricho evolutivo. El sodio regula el volumen de sangre, permite que las neuronas transmitan señales eléctricas y mantiene el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células. Sin sal, literalmente, el cuerpo colapsa. La presión arterial cae, el cerebro se inflama y los órganos comienzan a fallar en cuestión de días. Los animales lo saben instintivamente, aunque no tengan idea de bioquímica. Elefantes africanos han sido observados caminando kilómetros en total oscuridad dentro de cuevas, guiándose con la trompa por las paredes de roca, solo para llegar a depósitos subterráneos de sal y raspar el mineral con los colmillos. Ciervos, cabras montañesas y bisontes recorren rutas fijas, generación tras generación, hacia lugares conocidos como salegares, zonas donde el cloruro de sodio aflora naturalmente en la superficie de la Tierra. Los primeros humanos observaron ese comportamiento mucho antes de entender la química y aprendieron a seguir esos mismos caminos. Ahí, sin saberlo, comenzó una relación que terminaría reorganizando la civilización entera. Producir sal deliberadamente es mucho más antiguo de lo que la mayoría imagina. En el yacimiento de Provadia Solnitsata, en la actual Bulgaria, los arqueólogos han documentado evaporación de salmuera desde hace más de 6.000 años, es decir, antes de que se levantara la primera piedra de las pirámides de Egipto. En la región del lago Yuncheng, en China, hay evidencia de que las comunidades recolectaban sal de lechos lacustres, evaporados posiblemente desde hace 8.000 años. Estas no eran actividades ocasionales. Comunidades enteras se asentaron de forma permanente alrededor de estas fuentes, y algunas de las primeras rutas comerciales conocidas en la historia humana se organizaron específicamente para transportar sal desde donde abundaba hasta donde no existía. Pero recolectar sal de un manantial es una cosa. Convertirla en una mercancía que pudiera almacenarse, transportarse y comerciarse a cientos de kilómetros de distancia era otro problema completamente distinto. Eso exigía tecnología, organización y, eventualmente, control estatal. Y ahí es exactamente donde la sal empieza a moldear civilizaciones enteras. Los antiguos egipcios descubrieron que ciertos compuestos salinos podían detener la descomposición. Usaban una mezcla natural llamada natron, compuesta principalmente por carbonato y bicarbonato de sodio, para secar los cuerpos de sus muertos. El proceso completo de momificación duraba unos 70 días. Los embalsamadores retiraban los órganos internos, rellenaban la cavidad corporal con natrón y cubrían todo el cuerpo con el mineral durante semanas, hasta que absorbía completamente la humedad de los tejidos. El resultado era un cuerpo deshidratado capaz de conservarse durante milenios. Sin sal, no existen las momias. Y sin momias, toda la religión funeraria del antiguo Egipto luce completamente distinta, porque la preservación del cuerpo no era un detalle estético, era un requisito absoluto para que el alma sobreviviera en el más allá. Pero la utilidad de la sal iba mucho más allá de los rituales funerarios. En un mundo sin refrigeración, salar pescado y carne era la diferencia entre sobrevivir el invierno y morir de hambre. Los pescadores del Nilo destripaban su captura, la cubrían de sal y la almacenaban en vasijas de barro que viajaban río arriba y río abajo durante meses. Los romanos llevaron esta lógica un paso más allá. Perfeccionaron una salsa de pescado fermentado llamada garum, elaborada dejando capas de pescado y sal fermentar bajo el sol durante semanas, dentro de enormes tinas de piedra. El garum se volvió tan popular que existían fábricas dedicadas exclusivamente a producirlo desde la península ibérica hasta el norte de África. Era, en esencia, el ketchup del Mediterráneo antiguo, y no habría existido sin sal. Las culturas que controlaban la sal podían almacenar alimento, alimentar ejércitos en campaña y comerciar productos conservados a distancias enormes. Las que no la controlaban
quedaban en una desventaja casi imposible de superar. Al otro lado del mundo, China había llegado a conclusiones parecidas por su cuenta. En la provincia de Sichuan, arqueólogos han encontrado evidencia de perforaciones para extraer salmuera desde hace unos 3000 años antes de nuestra era. Los trabajadores hundían tubos de bambú en la tierra, extraían el agua salada y la hervían en grandes ollas de hierro para obtener los cristales. Algunos de estos pozos alcanzaban más de 90 metros de profundidad, una hazaña de ingeniería asombrosa para su tiempo. Y aquí viene la parte que casi nadie menciona. Mientras perforaban buscando salmuera, los chinos descubrieron accidentalmente gas natural. El gas inflamable escapaba de algunos pozos, y en lugar de huir, los trabajadores aprendieron a canalizarlo a través de más tubos de bambú y usarlo como combustible para calentar las ollas de evaporación. En otras palabras, la búsqueda de sal en la antigua China condujo a uno de los primeros usos documentados de gas natural como fuente de energía, casi 2000 años antes de que Occidente hiciera lo mismo. Para la dinastía Han, alrededor del año 200 antes de nuestra era, el gobierno imperial chino ya había establecido un monopolio estatal sobre la sal. La producción privada estaba prohibida, y comerciar sal ilegalmente podía costarle la vida a cualquiera. No se trataba de sazonar comida. Los ingresos por la sal financiaban al ejército, construían infraestructura y sostenían literalmente al imperio. Un ministro llamado Zhang Hongyang argumentó que los monopolios sobre la sal y el hierro eran esenciales para el poder del Estado, porque permitían recaudar dinero sin gravar directamente a los campesinos, algo que tendía a provocar revueltas. Durante los siguientes 2000 años, el impuesto a la sal seguiría siendo una de las mayores fuentes de ingresos del gobierno chino, sin importar qué dinastía estuviera en el poder. Mientras tanto, en el Mediterráneo, Roma construyó una de sus carreteras más importantes con un único propósito: transportar sal. La Vía Salaria, literalmente Camino de la Sal, conectaba Roma con la costa del Adriático, donde se recolectaba sal marina mediante evaporación solar. Los soldados romanos, desplegados por todo el imperio en expansión, necesitaban sal para conservar sus raciones. Según el historiador Plinio el Viejo, en ocasiones se les pagaba directamente en sal, o se les otorgaba una asignación específica para comprarla, llamada en latín salarium. Ahí está, escondida en cada recibo de nómina moderno, la palabra salario. Cada vez que alguien cobra su sueldo, está participando, sin saberlo, en una tradición lingüística que se remonta a un soldado romano comprando sal con su paga. Pero Roma no solo transportó sal, también la usó como arma. Existe una leyenda, probablemente exagerada, de que tras la destrucción de Cartago en el año 146 antes de nuestra era, el general romano ordenó esparcir sal sobre los campos de cultivo para que nunca más pudiera crecer nada allí. Los historiadores dudan que esto haya ocurrido literalmente, porque habría requerido una cantidad absurda de un recurso extremadamente caro. Pero el hecho de que la leyenda exista y se haya repetido durante siglos revela algo importante. En el mundo antiguo, la sal era, al mismo tiempo, suficientemente valiosa para ser moneda y suficientemente destructiva para ser un arma. Mientras Roma movía sal hacia el oeste, al sur del Mediterráneo, se tejía otra red comercial sobre uno de los paisajes más hostiles del planeta, el desierto del Sáhara. A partir del siglo VIII, enormes caravanas de camellos comenzaron a cruzar el desierto cargando bloques de sal de roca extraídos de minas, como la de Tagaza, un asentamiento tan remoto que hasta sus edificios estaban construidos con bloques de sal. Los mineros de Tagaza eran, en su mayoría, personas esclavizadas que trabajaban en condiciones casi inimaginables, temperaturas que superaban los 48 grados, sin agua dulce cercana, con alimentos que debían traerse desde muy lejos. El viajero árabe Ibn Battuta visitó Tagaza en el siglo XIV y la describió como uno de los lugares más miserables de la tierra. Aún así, la sal que salía de esas minas valía una fortuna. Las caravanas viajaban durante semanas, a veces meses, hacia las ciudades comerciales de África Occidental, como Tombuctú y Yené. Una sola caravana podía incluir miles de camellos, cada uno cargando 2 bloques de sal de casi 100 kilos. El viaje era brutal. Tormentas de arena podían sepultar a grupos enteros. La deshidratación mataba tanto a hombres como a animales, y los bandidos acechaban en el camino. Pero las ganancias eran tan enormes que los comerciantes seguían regresando, año tras año, generación tras generación. Y al llegar a los mercados de África Occidental ocurría algo extraordinario. La sal se intercambiaba por oro, literalmente onza por onza. En algunas regiones donde el oro era relativamente abundante, pero la sal escaseaba de forma desesperante. Un bloque de sal podía valer su propio peso en oro. Algunos relatos describen un sistema de trueque, silencioso, donde los comerciantes de sal y los de oro dejaban sus mercancías en lugares designados sin verse jamás cara a cara.
añadiendo más a su oferta hasta que ambas partes quedaban satisfechas. Deténganse un momento a pensar en eso. El mismo mineral que hoy está en el estante de cualquier cocina fue, alguna vez, considerado equivalente al metal más codiciado de la historia humana. Estas rutas transsaharianas no solo movían mercancías, construyeron imperios enteros. El imperio de Malí, que dominó África Occidental durante los siglos XIII y XIV, debió gran parte de su legendaria riqueza al control del extremo sur de esta ruta de sal y oro. Su emperador, Mansa Musa, se volvió tan rico gracias a este comercio que, durante su peregrinación a la Meca en 1324, repartió tanto oro en el Cairo que provocó una devaluación de la moneda egipcia que tardó más de una década en recuperarse. Y en el fondo de todo aquello estaba siempre la sal. De vuelta en Europa, otro tipo de imperio salino tomaba forma. La ciudad de Venecia, construida sobre pilotes de madera en una laguna del Adriático, producía sal marina desde al menos el siglo VII. Pero los venecianos no se conformaron con producir sal. Querían controlar quién podía comprarla y venderla en todo el Mediterráneo. Hacia el siglo XIII, Venecia había establecido un cuasi monopolio regional. Compraban sal barata a los productores costeros, la almacenaban en enormes depósitos y luego la revendían con márgenes exorbitantes a ciudades y reinos que dependían de ella. A cualquier competidor que intentara bajar los precios, se le enfrentaba primero con presión económica y, si eso fallaba, con fuerza militar. Venecia incluso fue a la guerra por la sal. En 1381 combatió contra Génova en la llamada Guerra de Chioggia, donde el control de la producción salinera del Adriático fue uno de los puntos centrales del conflicto. Venecia ganó, y con esa victoria afianzó aún más su dominio sobre el comercio de sal del Mediterráneo. La sal financiaba a la Armada veneciana, y la Armada veneciana protegía el comercio de la sal, un ciclo que se retroalimentaba y que convirtió a una ciudad construida sobre lodo y madera en una de las potencias más ricas e influyentes de la Europa medieval. Más al norte, en los Alpes austríacos, la historia se repitió de otra forma. La ciudad de Salzburgo, cuyo nombre significa literalmente fortaleza de la sal, se enriqueció gracias a enormes minas en las montañas circundantes, activas desde al menos la Edad del Bronce. De hecho, arqueólogos han encontrado el cuerpo preservado de un antiguo minero en la mina de Hallstatt, con su mochila de cuero y herramientas intactas después de casi 3000 años, conservado por el mismo ambiente seco y salino que preservó a las momias egipcias. Durante la Edad Media, estas minas alpinas generaban ingresos colosales para los arzobispos que las controlaban, dinero que financió los palacios barrocos y las iglesias que los turistas todavía visitan hoy, así como los ejércitos que defendían el territorio de los Habsburgo. La conexión entre la sal y el poder político estaba tan arraigada que se podía leer literalmente en el nombre de la ciudad. Pero allí donde había riqueza salinera, tarde o temprano llegaba el conflicto. En 1547, los gobernantes españoles de Nápoles intentaron imponer un nuevo impuesto sobre la sal. La respuesta fue inmediata y violenta. El pueblo napolitano, ya asfixiado por otros tributos, se alzó en revuelta, atacó a los recaudadores de impuestos e incendió edificios públicos. España terminó aplastando la rebelión, pero la llamada Guerra de la Sal de Nápoles quedó como símbolo de lo que ocurre, cuando se presiona demasiado a la gente sobre algo de lo que literalmente no puede prescindir. Francia aprendería esa misma lección a una escala mucho mayor y más catastrófica. La gabela, el infame impuesto francés a la sal, existía en distintas formas desde el siglo XIV. Para los siglos XVII y XVIII se había convertido en una de las instituciones más odiadas del país. El impuesto no se aplicaba de manera uniforme. Algunas provincias pagaban tarifas enormes, mientras otras estaban parcialmente exentas, lo que alimentó un floreciente mercado negro de sal de contrabando. El gobierno respondió creando un cuerpo especial de policía fiscal, los llamados gabelús, que allanaban casas, registraban viajeros y arrestaban a cualquiera sorprendido con sal no grabada. Las penas iban desde multas severas hasta años de trabajos forzados en las galeras reales. En su punto más alto, se estima que unas 3000 personas al año eran encarceladas o condenadas por contrabando de sal en Francia. La gabela no causó la Revolución Francesa por sí sola, pero fue uno de los ejemplos más claros y personales de la codicia aristocrática que los ciudadanos comunes experimentaban en su vida diaria. Cuando los revolucionarios redactaron sus listas de agravios contra la monarquía, el impuesto a la sal aparecía muy cerca de la cima. Al otro lado del Atlántico, la sal jugaría un papel sorprendente en la Guerra Civil de Estados Unidos. Los Estados Confederados, aislados de la industria del norte y del comercio exterior por el bloqueo naval de la Unión, enfrentaron una escasez desesperante de sal hacia 1862. La sal era esencial para conservar la carne que alimentaba al ejército confederado.
Sin ella, las raciones se pudrían, los soldados se debilitaban y la moral se derrumbaba. El precio de la sal en el sur se disparó. Antes de la guerra, un saco costaba unos $2. Para 1862, ese mismo saco podía costar hasta $60 en algunas zonas de la Confederación. Familias que jamás se habían preocupado por conseguir sal de pronto no podían pagarla. La Unión entendía perfectamente lo crítica que era esa escasez y atacó deliberadamente las salinas confederadas. En 1862, fuerzas de la Unión destruyeron la gigantesca planta de producción de sal en Salville, Virginia, una de las fuentes más importantes del sur. Otros ataques golpearon instalaciones a lo largo de la costa del Golfo, en Florida y Luisiana. La Confederación se vio obligada a improvisar. Cavaron nuevos pozos, raspaban la sal acumulada en los pisos de los ahumaderos e incluso hervían tierra extraída de debajo de antiguas plantas procesadoras de carne para recuperar cualquier resto de sodio que quedara en el suelo. Nunca fue suficiente. Algunos historiadores sostienen que la escasez de sal contribuyó a la derrota confederada tanto como cualquier batalla perdida en el campo. Las guerras se ganan con logística, y la sal estuvo en el centro de esa logística de una manera que muy pocas personas aprenden en la escuela. Pero quizás la historia de sal más dramática y trascendente de la era moderna ocurrió en India en 1930. Durante décadas, el gobierno colonial británico había mantenido un monopolio absoluto sobre la producción de sal en India. A los indios se les prohibía legalmente fabricar o recolectar su propia sal, incluso aunque ésta se depositara libremente en las playas de su propia costa. Se les obligaba a comprar sal del gobierno a precios inflados por impuestos elevados. Para la mayoría de los indios, especialmente los más pobres, esto representaba a la vez una carga económica y una humillación diaria. Gandhi comprendió algo esencial. La sal no era solo una mercancía, era un símbolo perfecto. Todos la necesitaban, todos sufrían el impuesto. Y la injusticia de prohibir a alguien recoger un mineral natural de su propia orilla era tan evidente que no requería explicación alguna. El 12 de marzo de 1930, Gandhi partió a pie desde su ashram cerca de Ahmedabad, junto a 78 seguidores. Su destino era el pueblo costero de Dandi, a casi 390 kilómetros de distancia, sobre las costas del mar Arábigo. Caminaron durante 24 días. Para cuando llegaron, el 6 de abril, miles de personas se habían sumado a la marcha, y el mundo entero observaba. Gandhi caminó hasta la orilla del agua, se agachó y recogió un pequeño grumo de sal natural del barro. Fue un gesto simple, casi ridículamente simple, pero también un acto de desafío deliberado contra toda la estructura del poder colonial británico. En cuestión de semanas, millones de indios comenzaron a fabricar su propia sal, a comprarla ilegalmente y a desafiar abiertamente la ley en un acto de solidaridad masiva. La respuesta británica fue una ola de arrestos. Más de 60.000 personas fueron encarceladas, incluido el propio Gandhi. Y la marcha de la sal no terminó de inmediato con el dominio británico en India, pero fracturó para siempre la autoridad moral del imperio, de una manera que nunca pudo repararse. Todo por un puñado de sal. Y entonces, casi de forma anticlimática, la sal dejó de ser escasa. La revolución industrial lo cambió todo. La maquinaria mecánica permitió extraer sal de roca a una velocidad y escala que habrían sido inimaginables un siglo antes. En Cheshire, Inglaterra, minas industriales podían producir en una sola semana más sal que una salina medieval entera en un año. La tecnología de evaporación al vacío permitió refinar la sal con una eficiencia sin precedentes, eliminando impurezas y creando los cristales blancos y uniformes que reconocemos hoy. Nuevas redes de transporte, ferrocarriles, barcos de vapor, carreteras, hicieron posible mover millones de toneladas de sal por continentes enteros a un costo casi nulo. El descubrimiento de enormes depósitos subterráneos también cambió la ecuación. La mina de sal de Wieliczka, en Polonia, en funcionamiento desde el siglo XIII, se expandió dramáticamente con equipo industrial. En Estados Unidos se hallaron vastos depósitos de sal bajo la región de los Grandes Lagos, en Kansas, en Luisiana y en Texas, tan enormes que podrían abastecer al mundo entero durante siglos. Para el siglo XX, la sal había pasado de ser uno de los recursos más estratégicos del planeta a uno de los más baratos. El mismo mineral que financió al ejército romano, construyó la armada veneciana y ayudó a encender la Revolución Francesa, terminó esparcido sobre carreteras heladas en pleno invierno y vendido a granel en tiendas de descuento. Hoy, el mundo produce alrededor de 300 millones de toneladas de sal cada año. La mayor parte se destina a usos industriales, como la fabricación química, el tratamiento de agua y, sí, el deshielo de carreteras. Solo una fracción diminuta termina en la mesa de alguien. Un paquete de sal de mesa cuesta apenas $1 en la mayoría de los supermercados.
Ajustada por inflación, la sal es hoy más barata que en cualquier otro momento registrado de la historia humana. Y hay algo maravilloso y a la vez extraño en eso. Durante miles de años, la sal decidió el destino de las naciones. Determinó qué ciudades prosperaban y cuáles morían de hambre. Decidió qué ejércitos podían resistir un invierno completo y cuáles se desmoronaban en el camino. Construyó rutas comerciales a través de desiertos, financió la construcción de palacios y catedrales y sostuvo económicamente a imperios que duraron siglos. Hubo personas encarceladas por ella, personas asesinadas por ella y personas que caminaron cientos de kilómetros para reclamar el derecho a recogerla del suelo. Reyes la acumularon, revolucionarios murieron por ella, emperadores construyeron burocracias enteras solo para grabarla. Y hoy la encontramos junto al frasco de pimienta, en cualquier restaurante del mundo, sin que a nadie le parezca notable. Esa distancia entre lo que la sal fue y lo que es ahora revela algo importante sobre cómo funcionan las civilizaciones. Las cosas que parecen permanentes e inevitables, las estructuras de poder, las jerarquías, los sistemas económicos, muchas veces están construidas sobre cimientos que pueden desaparecer de un día para otro. Roma parecía permanente. El imperio británico parecía permanente. La idea de que la sal siempre sería preciosa parecía permanente. Nada de eso lo era. Este mismo patrón se repite hoy con otros recursos. El petróleo domina nuestro mundo tal como la sal dominó el mundo antiguo y medieval. Economías enteras dependen de él, se libran guerras por él. Gobiernos suben y caen según quién controle su suministro. Pero la tecnología ya está cambiando la ecuación, tal como la minería industrial y la evaporación cambiaron la ecuación para la sal. Probablemente, y quizás antes de lo que la mayoría espera, el petróleo siga un camino parecido. De la sustancia más estratégica del planeta a una mercancía tan barata y abundante que a nadie le importe. La sal no dejó de ser importante porque se volviera menos útil. Tu cuerpo la necesita exactamente igual que el cuerpo de un soldado romano hace 2000 años. Lo que cambió fue el acceso. Cuando la sal era escasa y difícil de producir, quienes la controlaban prácticamente todo. Cuando la tecnología la volvió abundante, ese poder se evaporó por completo. El mineral siguió siendo el mismo. El mundo a su alrededor se transformó por completo. Así que la próxima vez que tomes el salero en la mesa o pases junto a un montón de sal esparcida sobre una acera helada, detente un segundo a pensar en lo que realmente estás mirando. Estás mirando una sustancia que construyó civilizaciones y también las destruyó, que valió su peso en oro y después no valió casi nada, que marchó ejércitos a través de continentes enteros y que caminó junto a Gandhi hasta el mar. Toda la historia humana comprimida en un pequeño cristal blanco que se disuelve en la lengua. Si esta historia te pareció interesante, dale like, suscríbete y déjanos en los comentarios qué parte de la historia de la sal te sorprendió más. Nos quedan muchas más historias como esta por contar.